Sí, efectivamente. Yo voy a hablar sobre, sobre medicación y sobre diagnóstico en salud mental, y para eso, bueno, pues voy a revisar un poquito los datos, aunque Pablo ha revisado parte de ellos. Y voy a hablar después de las perspectivas críticas, no tanto con estos datos, sino con todo lo que se mueve detrás de estos datos, y un poquito pues, del trabajo que yo hice en cuanto a las prácticas y las corrientes psiquiátricas de los 70. Trataré tampoco de no extenderme demasiado y pues para que quien quiera pues pueda preguntar o comentar lo que le parezca, que bueno, yo creo que va a ser más útil porque efectivamente es un tema súper amplio. Entonces, vamos con los datos. Aquí los tenemos. Vale. Bueno. Los datos son fácilmente accesibles a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la MPS, que, bueno, que suele dar cuenta de todo este tipo de actividades. Y este primer cuadro habla del consumo de los ansiolíticos hipnóticos, que bueno, pues tampoco tiene mucho más, que se puede ver claramente que hay una tendencia ascendente que se ha acentuado efectivamente en los dos últimos años con la situación pandémica. Solo un apunte, que bueno, que el consumo de fármacos ansiolíticos más o menos se mantuvo estable hasta el 2019 y que parece que esta tendencia creciente se produce a expensas de los fármacos hipnóticos, sobre todo. Aquí vemos de una manera más gráfica el consumo de ansiolíticos e hipnóticos en España, y no solamente es el informe de la MPS, sino también el Ministerio de Sanidad, que utiliza los mismos datos, pero se ordena de otra manera, pues sitúa a los ansiolíticos en la tercera posición entre los 15 primeros subgrupos químicos. Fundamentalmente estos ansiolíticos son el lorazepam y el alprazolam. Aquí resumiendo un poco cuál es la situación, otra vez volvemos a ver la tendencia ascendente. España está situada por encima de la media europea, señala simplemente algunos datos, y para perfilarlos un poco he hecho una búsqueda bibliográfica para tratar de saber si hay algunas comunidades autónomas pues, donde se toman más fármacos o se prescriben más o menos, o si se prescribe más a ciertos grupos o a ciertos otros, si se asocia a algún tipo de diagnóstico. Pero la verdad que la información que he encontrado pues, es bastante escasa, ¿no? Hay un estudio en Lleida que revisaba entre el 2002 y el 2015 el patrón de prescripción. Y bueno, sí se encuentra algo que llama la atención, que son mujeres mayores de 65 años, y que va aumentando el consumo a largo plazo. Es decir, que esta prescripción se concreta un poco en un grupo de edad, que es el de las personas mayores, y también pues, por género que afecta a mujeres. También hablaba en este estudio de que hasta un 20-30% de las prescripciones eran inadecuadas, y matizaba un poco la razón de las prescripciones y las asociaba al diagnóstico de ansiedad. Nada, este cuadro simplemente señala el lugar de España, efectivamente, en cuanto a consumo de ansiolíticos, y vemos que sí, que está por encima de la media, bastante por encima de la media. Y otro tanto pasa con el consumo de antidepresivos, pero en este caso no, no estamos situados por encima de la media europea, o no tenemos un consumo, el mayor consumo por detrás de Portugal, ¿no? De ansiolíticos, pero sí que mantienen una tendencia creciente. Aquí se puede ver en esta gráfica, desde el año 2000 al 2013, los datos para los ansiolíticos eran desde los años 90. Y bueno, pues aquí se señala el fármaco más prescrito, que es un fármaco que se llama escitalopram y que tuvo una alerta sanitaria en el año, en la primera década, creo, poco después de su comercialización, y que no, pero que no ha frenado su escalada de consumo.
De nuevo se encuentra un patrón en estos estudios que he revisado, con un incremento muy importante en la dosis diaria por 1000 habitantes, que es un estándar de medida, y también con una prescripción a mujeres mayores y un aumento de la prescripción a niños mayores de 13 años. Este gráfico simplemente refleja la posición de España con respecto a otros países europeos en el consumo de antidepresivos, que eso, que vemos que a diferencia de los ansiolíticos tiene vamos, prácticamente está en la media, y eso quizás tenga que ver también con el modelo, con la manera de diagnosticar y de tratar concretamente los trastornos de ansiedad en España, o con programas de intervención que se ha puesto en marcha en estos países, que han conseguido disminuir el consumo de ansiolíticos, quizás a costa de subir el consumo de antidepresivos. Más datos y dónde podemos obtenerlos: de la Encuesta Nacional de Salud entre el año 2006 y 2012, y la última, que se ha publicado en el 2017, corrobora este patrón de prescripción, pero bueno, añadiendo algunos matices. Ya no solo influye la edad, sino que influye también el gradiente social. Es decir, se prescribe más a personas que no realizan un empleo remunerado, con bajo nivel de estudios, y un dato importante es que tienen además una percepción negativa de la salud. Son personas con enfermedades crónicas que toman otras medicaciones y que además realizan bastantes visitas al médico. Bueno, podemos ir encontrando entonces, o podemos ir especificando un poco, concretando qué pasa con estos fármacos y con su aumento de dispensación. Y como dato curioso, no voy a entrar mucho en esto, no es un fenómeno que se restrinja a los fármacos vamos a llamar, problemas de salud mental que pueden tener relación o con determinados estresores, o que son más sensibles a las influencias del medio en cuanto a su diagnóstico, sino con fármacos, con diagnósticos que, que en principio son más estables dentro de la psiquiatría, como son los trastornos psicóticos. Aquí vemos que también aumenta la prescripción en la última década, y que lo hace además a costa de los nuevos fármacos. La gráfica lo refleja mejor, intentando matizar todavía más dentro de este sistema de diagnóstico-tratamiento estos datos que son llamativos, que han salido en prensa, que por lo menos generan inquietud, ¿no? O ciertas dudas. ¿Cómo puede ser esto que de repente pues haya más problemas de salud mental y además se mediquen más? Estuve revisando también el informe de la BDCAP del 2017. La BDCAP es la base de datos de atención primaria, y sí que puede ofrecer una serie de datos desglosados o cruzados que no permiten los datos disponibles en la Encuesta Nacional de Salud o en la Agencia Española del Medicamento. En líneas generales, lo que vemos que efectivamente este mayor consumo de fármacos va asociado a un aumento de los diagnósticos. Aquí vemos como la prevalencia, por ejemplo, del trastorno de ansiedad ha ido aumentando desde el año 2013, otro tanto con el trastorno de sueño. No así con los trastornos depresivos en el 16, pero bueno, sí ha mantenido en líneas generales o recuperan una tendencia creciente, y mientras no crece tanto la prevalencia de los trastornos depresivos, sí que vemos que las reacciones de adaptación, que podrían ser su complemento, crecen, ¿no? En cualquier caso, está claro que la ansiedad, la depresión, el insomnio y las reacciones de adaptación frente a situaciones externas se están diagnosticando y medicando más. Vale.
se están diagnosticando más, especialmente el trastorno de ansiedad, que está afectando a un 6,7% de la población asignada. Es decir, que se diagnostica con una frecuencia ligeramente superior en los centros de atención primaria que la estimada según los estudios comunitarios que se han venido realizando. También sucede lo mismo con los trastornos del sueño y obviamente con la depresión y los trastornos en las reacciones adaptativas. Es decir, que lo que nos estamos encontrando es que las prevalencias y las incidencias clínicas son ligeramente superiores a lo que cabría esperar por los estudios comunitarios. Y que todo esto pues, se está tratando con medicación, por lo menos mientras no tengamos datos más rigurosos procedentes de estas bases. Y que tenemos ese patrón común, por lo menos en cuanto a los ansiolíticos y en cuanto a los depresivos, los antidepresivos. Es mayor en mujeres, la prescripción se incrementa con la edad, empleo no remunerado y se observa un gradiente social. El problema del informe del BDCAP es que no cruza diagnósticos con procesos terapéuticos y no es tampoco mucho más informativo. Entonces, lo que nos encontramos es efectivamente esta tendencia creciente, pero los datos que nos informan de esta tendencia proceden de bases que tienen una finalidad más administrativa que clínica. Y en ese sentido, ahora mismo, por lo menos, no son demasiado informativos, porque nos interesaría poder cruzar procedimientos terapéuticos y procedimientos diagnósticos, que no se puede hacer ahora mismo, o por lo menos no hay un acceso público a ese cruce de datos, para poder saber si hay algún tipo de correspondencia entre una práctica diagnóstica o una práctica terapéutica. Tampoco podemos saber qué pasa con el que está prescribiendo, es decir, si tiene la posibilidad de poner en marcha pues, otro tipo de procedimientos terapéuticos que no pasen por la medicación, si tiene el espacio de tiempo, si tiene un equipo que le pueda apoyar. No sabemos tampoco qué pasa con el receptor de la medicación. No sabemos si le va bien, que puede ser, si le va mal, bajo qué circunstancias. Y tampoco sabemos cómo es la interacción entre el prescriptor y el receptor, es decir, si hay prescriptores que encajan mejor con ciertos receptores para producir, digamos, ese resultado de dar un tratamiento o de buscar otras alternativas o decir, en definitiva, al tener una información mínima para poder hacer intervenciones o programas de salud pública que nos permitan trabajar desde ese modelo. Entonces, dentro de este modelo, solamente subrayar dos aspectos. Por un lado, que la finalidad con la que se han construido estas bases de datos o el acceso de datos que permiten no permite reflexionar demasiado ni conocer demasiado cómo es ese proceso en el que se diagnostica y se medica, y tampoco permite seguir a las personas que reciben medicación pues, por ejemplo, para poner en marcha un programa concreto en un centro de salud o un programa concreto de salud pública y poder ver el efecto, es decir, poder evaluar sus efectos pues en la clínica. Y hay un segundo aspecto que es un poco la manera de comunicar, estos datos, ¿no? La manera de comunicar estos datos es siguiendo un modelo médico de enfermedad mental, es decir, un modelo que en realidad asimila cualquier trastorno a cualquier trastorno mental, a cualquier otra enfermedad médica. Es decir, que considera que los problemas de salud mental
son un poco iguales pues, a las patologías infecciosas o cardíacas, y de esta manera se cancelan o se dejan de lado los aspectos culturales, económicos, sociales e institucionales en las que se sustentan tanto las prácticas como los discursos teóricos o teóricamente ateóricos de los psiquiatras, incluidos los procesos diagnósticos y terapéuticos. Es decir, entonces, ante una situación como esta y con los datos presentados de esta manera, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mejorar nuestros procesos diagnósticos y terapéuticos? ¿Tenemos que revisarlos? ¿Tenemos que cambiarlos? ¿O es que no podemos asimilar la enfermedad mental a cualquier otra? Y si no podemos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que actuar sobre estos factores? ¿Tenemos que cambiar nuestras representaciones sobre lo que es una enfermedad mental? Y vale, entonces, bueno, pues con este tipo de preguntas podemos seguir y seguir. Así que lo que yo voy a intentar hacer es contextualizar este problema revisando las distintas perspectivas críticas, es decir, tanto las que hay dentro de ese marco que considera que se puede asimilar un problema de salud mental a una patología médica, como aquellas que consideran que en realidad cuando hablamos de salud mental o cuando hablamos de trastornos mentales no estamos hablando de objetos naturales, sino de procesos normativos que son inseparables del momento histórico en el que se aparece, en el que aparecen y en el que se van conformando, y que tienen como finalidad separar lo normal de lo patológico. Dentro de esta perspectiva, que considera que la enfermedad mental pues es una enfermedad como cualquier otra que se puede diagnosticar y tratar dentro de un modelo médico. El primer problema de esta perspectiva es que no hay marcador neurobiológico o neuroconductual que nos permita diagnosticar una enfermedad mental. Entonces, claro, es decir, nadie dice que no lo haya en un futuro, pero el caso es que ahora mismo pues, no lo hay, y de alguna manera hay que diagnosticar lo que llamamos trastornos mentales. Dentro de este procedimiento diagnóstico, lo que nosotros utilizamos son una serie de manuales de clasificación. Y el más representativo de todos ellos es el Diagnosis and Statistical Manual, el DSM, cuya quinta revisión se lanzó en el 2013 y que se publicó por primera vez en el año 1952. ¿Qué pasa con el DSM? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues el DSM contiene una serie de categorías que consisten en agrupaciones de síntomas, de tal manera que si uno va cumpliendo con los ítems de esas categorías, recibe un diagnóstico. ¿Por qué se decidió que este manual de diagnóstico pues era la mejor manera de hacer esos procesos diagnósticos y aplicar, por lo tanto, para poder aplicar determinados tipos de tratamiento? Bueno, pues porque después de hasta el DSM, básicamente lo que se había utilizado era la clasificación de Kraepelin, que era la clasificación de un psiquiatra alemán de primeros del siglo XX, que recogía los grandes síndromes psiquiátricos. Como la psiquiatría se había movido básicamente en un medio hospitalario, pues no se echaba de menos o no se demandaba, no existía una demanda social para buscar otro modelo de clasificación. Ocurre que después de la Segunda Guerra Mundial, pues las cosas se empiezan a complicar. Como veremos si nos da tiempo, pues aparecen los sistemas sociales de salud, y se demanda una práctica más estandarizada. Se demanda también a la psiquiatría una serie de criterios más claros, pues para poder relacionar los diagnósticos y los tratamientos. Y se demanda menos diversidad y más homogeneidad.
Pues con ese objetivo, con el objetivo de mejorar el consenso entre los psiquiatras, se elabora la tercera revisión de este manual. La primera revisión, la fecha de publicación inicial de este manual es el año 1952. Siguió una segunda revisión en el año 68 y esta tercera, que ya surge bajo esa demanda de que es necesaria una mayor concordancia de los diagnósticos psiquiátricos, una mayor fiabilidad, la va a realizar, se le va a encargar a Spitzer, que lo que va a proponer es simplemente un sistema de acuerdo o de concordancia para definir distintas categorías. Entonces, todavía en aquel momento había distintas escuelas psiquiátricas que seguían que tenían diferentes teorías y diferentes prácticas terapéuticas que hasta ese momento habían entrado a formar parte de ese manual, pero hay una publicación en el año 72, On Being Sane in Sane Place, que señala esta falta de fiabilidad en los diagnósticos psiquiátricos, lo que unido a esa demanda institucional de una mayor concordancia, tiene como resultado este sistema, cuya principal finalidad es mejorar el grado de acuerdo en los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, lo que hace Spitzer es identificar una serie de factores comunes en torno a un diagnóstico a través de reuniones de expertos y a partir de ahí desarrollar entrevistas semiestructuradas para poder identificar de manera clara esos factores comunes que fueron los que entraron a formar parte de cada una de las categorías. A eso se siguieron una serie de estudios de campo para corroborar esa fiabilidad y validez del manual. Y de esta manera pues, se publicó pues, simplemente como manual, como una guía de diagnóstico, este DSM, que en definitiva lo que hacía era describir las categorías con un cuerpo nuclear muy simple y muy reconocible. ¿Qué pasa? Que cancela todo lo contextual y lo cultural que acompañaba a las distintas prácticas psiquiátricas, tanto a nivel teórico como a nivel terapéutico. Pero vaya, en un principio el objetivo del manual no era convertirse en un manual, en una manual de práctica psiquiátrica, sino que simplemente pues, tenía una finalidad administrativa de investigación y de consenso sin ir mucho más allá. ¿Cómo y de qué manera el DSM se convirtió en una especie de Biblia dentro de la psiquiatría? Es decir, en algo imprescindible pues, a la hora de diagnosticar con prácticamente cualquier finalidad. Pues una de las razones que da uno de los psiquiatras, vamos, de hecho el psiquiatra que coordinó la cuarta edición de la DSM, Ale Francis, son las presiones corporativas, ¿no? Y aquí este Allen Francis abre una primera línea de crítica dentro de este modelo médico de enfermedad para la enfermedad mental, haciendo una amplia revisión de los problemas de este DSM y avisando sobre todo que es un manual de clasificación que surge para resolver unos problemas y que acaba provocando otros, ¿no? Francis dice también que otro de los grandes problemas de este manual diagnóstico, aparte de que se ha investido externamente de una autoridad que nunca debió de tener, es la gran cantidad de falsos positivos que genera. Es decir, falsos positivos
significa que se diagnostica como enfermedad aquello que no lo es. Francis dice que esto era algo que se podía esperar dentro de en la propia redacción del manual y que de hecho se prefirió un sistema con más falsos positivos para que no se quedara fuera ningún problema grave que necesitara un tratamiento, ¿no? En definitiva, que esperaban que se aumentara la incidencia de ciertos trastornos el uso de este manual, pero en un rango tolerable. Sin embargo, en la propia crítica de Francis pues ha ocurrido todo lo contrario, sino que al final lo que ha pasado con este manual es que ha facilitado tanto el diagnóstico que todos estamos enfermos. Francis llega a decir en algún momento que en una conversación de 1 hora con sus amigos pues le han diagnosticado como de 15 cosas. Y esto, dice él, es porque realmente se ha extremado lo patológico y cualquier tipo de diferencia se ha vuelto patológica y el manual ha acabado definiendo negativamente un ideal de normalidad que no existe, pero que se ha divulgado y frente al que además se está respondiendo. Entonces, a Francis le preocupa sobre todo esta medicalización de la vida cotidiana con los consiguientes efectos derivados de un consumo excesivo de fármacos. Y también le preocupa cómo controlar, por ejemplo, la prevención, la influencia de la industria farmacéutica o cómo moderar la autoridad que ciertas instituciones pues han acabado concediéndole a este manual. Francis también llama la atención, es que además de aumentar de manera general los diagnósticos psiquiátricos, no han aumentado todos de la misma manera. Es decir, hay diagnósticos y grupos de edad que se han visto más afectados que otros. Hay una redistribución del diagnóstico, dice él, especialmente en niños, con el trastorno bipolar, el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, el autismo, a través del Asperger, que ya ha desaparecido en la 5ª edición del manual. Dice que ha habido una patologización del duelo, y también de las reacciones de adaptación, y dice que en el DSM-5, bueno, pues hasta la glotonería se ha transformado en un trastorno, ¿no? Y dice que sobre todo, además de generar toda esta expansión de los procesos patológicos, el manual no ha conseguido un mayor consenso porque las muestras comunitarias siguen mostrando que se diagnostica mal. La National Comorbidity Survey dice que mostraba que 1/3 de las personas que acudían a las consultas de salud mental no tenían realmente ningún diagnóstico, mientras que 2/3 de las personas diagnosticadas en muestras comunitarias no acababan consultando. En definitiva, y dentro de esta perspectiva que asimila los problemas de salud mental a cualquier otro problema o enfermedad médico. La crítica sobre la crítica de la base de este sistema se basa fundamentalmente en la expansión del diagnóstico, por lo tanto en un mayor uso de la medicación, y que por otro lado que no ha conseguido los objetivos con los que aparece este manual. Vale, esta es una parte de la crítica, es decir, que se mueve dentro de este sistema, pero hay otra parte que también es muy descriptiva, que no se pregunta tanto, es decir, como qué pasa con estos procesos diagnósticos y si los podemos mejorar, porque finalmente Francis sí que piensa que se pueden mejorar, que simplemente hay que ajustar más las categorías y tener una intención de no dañar a la hora de realizar este tipo de procesos, sino que lo que dicen es decir, que el problema no está tanto en el proceso diagnóstico en sí, es decir, en el número de categorías o en el número de personas a las que se les atribuye, sino en todo el contexto que ha influido en la elaboración del propio manual y que influye después, una vez aplicadas las categorías del manual.
Entonces, en definitiva, esta perspectiva, que es la que defiende, por ejemplo, Susan Kirchner, por dar un nombre, simplemente decir que no estamos, dice que no, que con respecto al manual no estamos hablando de sesgos coyunturales que se puedan corregir, sino realmente de una práctica que se inscribe en una nueva cultura de la salud y que en último término lo que aspira es a explicar procesos normativos en términos patológicos y neurobiológicos, ¿no? Entonces lo que ella dice es que detrás de esta defensa, de la defensa de estos procedimientos, lo que hay es una posición ontológica que ella no comparte, ya que considera que la enfermedad mental, o lo que definimos como enfermedad mental, es el resultado de procedimientos normativos de base histórica, ¿no? Entonces, digamos, esta obviamente no solamente una perspectiva de Susan Kirchner, sino que es una perspectiva que comparte parte de la crítica psiquiátrica, que lo que critica en esa práctica diagnóstica es cómo condiciona la subjetividad, las relaciones y las acciones de las personas a las que se atribuyen estas categorías, ¿no? Es decir, dicen que se trata de categorías efectivamente que son consensuadas, transitorias, pero que tienen efectos reales en las personas que las reciben y que además el recibirlas o no recibirlas tampoco es un proceso casual, sino que depende de factores culturales, económicos, sociales y y que acaba condicionando la actuación de estas personas bajo ese contexto. Y entonces, ella bueno, dentro de esta línea crítica hay varias propuestas, básicamente, pues bueno, pues ver qué pasa con estas personas, pero ver también cómo se escapan de la categoría y cómo hacen uso de ellas, es decir, si les resulta útil, si no les resulta útil en absoluto, si surgen aspectos novedosos o inesperados bajo esa categoría, si esos aspectos útiles e inesperados que surgen bajo esa categoría pueden ser también informativos para los clínicos sobre ella. En suma, dicen que hay que pararse en qué pasa bajo ese contexto, pero también decir en cómo afecta a la autoimagen y a las relaciones personales e institucionales este diagnóstico y también que hay que pararse los fenómenos de resistencia asociados, ¿no? Es decir, el punto de vista que tienen las personas diagnosticadas. Por otro lado, además de analizar estos efectos, lo que hablábamos antes, es decir, de ver qué factores económicos, micro, macrosociales, culturales y políticos, qué intereses y qué alianzas profesionales y corporativas influyen no tanto ya en estos procesos de atribución, sino en la formación de las propias categorías y qué presiones externas influyen también estas categorías. Simplemente, bueno, pues como un ejemplo dentro de estos proyectos críticos, el proyecto Voices, que lo que ha hecho, decir, antes de decir por adelantado si diagnosticar o no diagnosticar es bueno o malo, medicar o no medicar es bueno o malo o regular, bueno, pues lo que ha hecho es recoger un poco la experiencia de las personas diagnosticadas, en este caso de trastorno por déficit de atención, y ir viendo un poco cómo se han ido relacionando con estas categorías. En España tenemos también, por ejemplo, el blog Hablemos de Retrones, en el que se habla de las vivencias personales de las personas de discapacidad. Fue un blog que se publicó en el diario.es y que bueno, todavía se sigue publicando, digo, por intentar acceder un poco a lo que es la vida de estas personas, pues fuera de los diagnósticos y ver qué problemas tiene y qué pasan con ella, y también a través de los foros de Internet, pues se puede ver el uso que hace la gente de la medicación, qué efectos secundarios describen,
qué conclusiones sacan de sus diagnósticos y de sus entrevistas, en fin. En cuanto a las presiones corporativas, no me voy a detener mucho porque me estoy extendiendo demasiado, pero sí que hay trabajos que revisan cómo nuevos fármacos tienen un efecto arrastre también a la hora de diagnosticar en su necesidad de diferenciarse como producto comercial de los otros, ¿no? Cambiando el umbral de la categoría diagnóstica pues, a base de una campaña de mercado, ¿no? Y que finalmente este sistema y su aplicación tiene también sus consecuencias en el funcionamiento de las políticas de salud pública. En cuanto a las políticas de prevención, en la que influyen también, dicen, o pueden influir bajo estas categorías diagnósticas diferentes presiones corporativas. Pero bueno, me estoy liando demasiado. Básicamente, señalar, es decir, que además las corrientes críticas se pueden aplicar a este proceso de sobremedicación y sobrediagnóstico, tanto considerando que la enfermedad mental es un objeto médico como otro más, o bien teniendo en cuenta los aspectos culturales, económicos y sociales que se asocian a la enfermedad mental o que incluso la constituyen, ¿no? En cualquier caso, que este tipo de procesos influyen no solo en la elaboración de la categoría, sino también en cómo las atribuimos y en las respuestas que tienen las personas frente a estas categorías, y que esta consideración de la enfermedad mental como objeto cultural no solamente ha trabajado con los diagnósticos, sino que ha trabajado también con la representación social de la locura. Solamente por poner un ejemplo, pues un libro que es muy conocido, La enfermedad mental y sus metáforas, de Susan Sontag, que estudia las metáforas que se aplican a la tuberculosis y el cáncer, los cambios y las diferencias, y sobre todo lo que le interesa a ella es cómo representamos socialmente, por ejemplo, estas enfermedades y cómo esta representación social influye en nuestra manera de verlas, influye en nuestra manera de tratar con ellas. Es decir, frente a esa enfermedad considerada, esa enfermedad mental considerada exclusivamente como un trastorno, como un objeto médico, también la obra de Micale o la del propio Ian Hacking, que ha analizado y estudiado la elaboración cultural de las enfermedades mentales a través de las enfermedades mentales transitorias, o también a través del efecto que tienen los diagnósticos en las personas. Desde un punto de vista distinto a estos proyectos que trataban de dar voz en primera persona a las personas que reciben un diagnóstico de salud mental. También en nuestro país se ha subrayado el carácter dialéctico de este discurso en general sobre la locura. Pues tenemos a Enrique Novela, a Guillermo Rendueles, a Rafael Huertas, a Ricardo Campos, a Silvia Levy. Es decir, que han trabajado la locura, es decir, la enfermedad mental o la locura. Utilizo los dos nombres porque están relacionados en realidad con una perspectiva de relacionarse con los problemas mentales. Y bueno, simplemente insistir y señalar que es posible abordar o acercarse a la enfermedad mental o a la locura desde esas perspectivas, que amplía la lectura, que permite una reflexión sobre cómo trabajamos, sobre los efectos de los diagnósticos que aplicamos, de las medicaciones que aplicamos, y también sobre el mundo que vivimos. El problema de una psiquiatría o de una psicología basada exclusivamente en el DSM ya no es este que decía Francis, de que de que están aumentando los diagnósticos psiquiátricos, es decir, que estamos explicando de manera patológica situaciones vitales que no deberían ser explicadas de
de esta manera, sino también esta cancelación, es decir, que esta perspectiva produce pues, de las escuelas, de la historia y de la condición política y cultural de las ciencias, sí, ¿no? De la importancia de sus estrategias de consolidación y de cohesión profesional, no solo en la institución, en las prácticas de las teorías psiquiátricas, sino también a la hora de hablar o decir algo pues, sobre el sujeto moderno y posmoderno. Sí, es que esa perspectiva ya está, o sea, en teoría ya existe, es decir, simplemente yo quería señalar que pese a que existe, sigue habiendo pues una comunicación relacionada con los temas de salud mental muy, muy basada en este modelo de diagnóstico y práctica terapéutica. Sí, esa perspectiva existe, pero bueno, pues también se puede abordar de una manera crítica. En teoría, efectivamente, para abordar toda esta complejidad de la enfermedad mental, ya sea como una consecuencia, como algo constitutivo, pues se pensó en el equipo médico social, que estaría formado o constituido pues, por profesionales que representan institucionalmente todos estos aspectos, por un trabajador social, por un psicólogo, por un enfermero, por un psiquiatra, y que en principio deberían de estar enfocados a trabajar en estos campos sin hacer tanto uso ni pues de la medicación. En la práctica, pues un poco como todo, ¿no? A veces esta división de tareas pues también acaba dividiendo pues, el trastorno mental como si fuera una especie de tarta, ¿no? En el que cada uno se tiene que ocupar de una parte, pero sin establecer una coordinación y tener un punto en común y estableciendo además una serie de jerarquías. Es decir, sí lo hay, de hecho esa es la parte de la que iba a hablar, que es el equipo médico-social y el modelo de psiquiatría comunitaria que en principio tendría que tener en cuenta todos estos aspectos frente a un modelo manicomial, es decir, vamos, un modelo de vigilancia, de exclusión y de encierro, que es el que dominó pues también hasta la Segunda Guerra Mundial, básicamente, con sus más y sus menos, hasta que entra definitivamente en crisis, y entra en crisis precisamente es esta crítica sociocultural e histórica que se hace vamos, en este caso de la locura, vamos a llamarla así, ¿no? Por entender que es algo bastante más complejo, sin más. Ya está, lo que pasa es que es verdad que, a ver, este es un tema bastante complejo en el sentido de qué se está moviendo ahora mismo dentro del consumo de psicofármacos. Lo que vemos que se mueve, aunque aumentan también los antipsicóticos, lo que aumentan sobre todo pues son estos trastornos depresivos y ansiosos, pues un poco transitorios. Pensamos que son transitorios, pueden no serlo porque no podemos seguirlos a través de las bases de datos que tenemos disponibles, y que quizás pudieran tener o ser susceptibles de otro tipo de intervención. En realidad, el equipo médico social interviene con problemas psiquiátricos más clásicos mayoritariamente, y está pensado y se desarrolla para tratar de abordar problemas más clásicos. Entonces, ¿qué pasa con todos estos problemas que se abordan pues, a través de la salud mental y que probablemente pues puedan pertenecer a otros ámbitos? Pero vaya, socialmente la respuesta que se les puede dar ahora mismo es por otro tipo, vamos, por otro tipo de razones, es a través de la salud mental. Sí, podría ser posible, por ejemplo, ahora mismo en Reino Unido hay un programa de pasos, simplemente esperar, acompañar, aconsejar. Si eso se hace o no se hace, pues no lo sabemos. Habría que preguntar, sobre todo a la gente de primaria, si la estructura está preparada para dar esos tiempos de espera o hacer ese acompañamiento o no. Ujú.
si estuviera preparada, podría disminuir. Bueno, pues para eso están esas intervenciones, esos programas de salud pública, ¿no? Estaría bien probarlo, ver qué pasa y ver qué pasa también con las prescripciones. Lo que pasa es que al final la DSM remite a lo que remite es el DSM es un diagnóstico en sí, que no es un manual de diagnósticos y Claro. eso es lo complicado del asunto, es decir, pero luego hay otros ejemplos dentro de la medicina, es decir, por ejemplo, los reumatólogos a veces también diagnostican por consenso, pero no es su única metodología de diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa con los psiquiatras o las ciencias? Sí, que es que la única metodología diagnóstica que tenemos es el consenso, en principio, aunque luego no es así, a ver, pero es decir, em, sobre la práctica o en el papel, existe una demanda institucional de un diagnóstico, es decir, existe desde los seguros de salud y por trámites puramente administrativos, y la solución, bueno, pues es hacer una cosa súper simple, pues a través del consenso. ¿Qué pasa? Ahí tenemos, por ejemplo, la CIE, el manual el La manual OMS, de, sí, la joder, OMS. sí, el de la OMS. Clasificación Internacional de Enfermedades. Sí, ¿qué pasa con la CIE? Bueno, pues la CIE ahí está, con sus categorías y sus clasificaciones y nadie organiza una crítica contra la CIE. Quiero decir, pues la CIE no tiene autoridad con respecto a la DSM. El problema de la DSM es efectivamente la autoridad que se le ha dado. Sobre todo yo creo que la cultura anglosajona y que ha llegado hasta nosotros, a través sobre todo de los estudios clínicos que tratan de relacionar diagnósticos con tratamientos, como si eso demostrara que hay una causa neurobiológica o neuroconductual después de los problemas, detrás de todos los problemas de salud mental. Entonces, sobre esa posición ontológica con respecto a la salud mental, es decir, de que es un objeto natural, sobrevenido, eh, eh, claro, es decir, si uno coge los trastornos más fuertes dentro de la psiquiatría, es decir, los más anómalos o los más anormales, por decirlo de alguna manera, o los que han sido más medicados, bueno, pues es que pensar que no hay algo biológico ahí detrás es complicado, es decir, negarlo, decir, aunque tampoco se puede afirmar 100%. Y entonces, digamos que este argumento de esta anormalidad en las percepciones, en las conductas, en los pensamientos y de la necesidad de un tratamiento farmacológico para ciertos agrupaciones, digamos, de problemas, se ha hecho extensiva a otras agrupaciones de problemas que igual además se han elaborado con unos objetivos distintos. Es decir, por ejemplo, por la reacción adaptativa para tratar de evitar los falsos positivos en el trastorno depresivo, ¿no? Entonces, este modelo se ha hecho extensivo a todo problema de salud mental. El DSM ha tenido que ir haciendo frente como a sus propios problemas, modificando y aumentando cada vez más sus categorías diagnósticas y entonces ha ido extendiendo esta posición frente a la enfermedad mental a un montón de problemas, algunos de la vida cotidiana, es decir, o problemas que están en otro ámbito, pero que no se pueden manejar en otro ámbito simplemente porque ni siquiera se reconocen, solamente se sancionan, eh, pues han acabado ahí dentro con este fondo de una explicación en términos, bueno, ya no solo una explicación en términos neurobiológicos o neuroconductuales, sino una causalidad en esos términos, ¿no? Y digamos que ese ha sido un poco el discurso dominante, es decir, entonces así ha acabado todo, pero tú ves el DSM no es nada, o sea, no prueba nada, no hace nada, no tiene más autoridad que la pura demanda externa. Lo que hay detrás son escuelas y perspectivas a la hora de relacionarse con esa otro tan inasible que es la locura y que bueno, que defienden sus propias perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, como el formato de del DSM es médico, es como diagnóstico-tratamiento, pues han encontrado ahí una herramienta.
Pero en sí, es que, quiero decir, este señor Francis y Spitzer también, es decir, piensan que es una herramienta muy imperfecta. Por eso a mí me gustan tanto los 70, porque el bestseller era algo dividido quiero decir, que de lo que hablaba era de otra forma completamente diferente de entender el sujeto y de entender las relaciones, es decir, del sujeto con su entorno. Digamos que esa era la parte que a mí me parece interesante de todo el movimiento crítico de la psiquiatría, y he pasado de una manera muy embrollada sobre él, pero porque realmente no es decir, pues requiere más tiempo y tal, pero bueno, pero sí. Pues este Spitzer sobre todo responsabilizaba el mercado, vamos, a la industria farmacéutica. Bueno, yo no creo que sea solamente una cuestión de la industria farmacéutica. Él decía que, bueno, que lo que había que hacer era poner límites legales, pues para que no se puedan anunciar, para que no puedan cambiar o promover o hacer lobby para ampliar los diagnósticos o para tener un efecto arrastre y crear otros nuevos, o por lo menos influir, ¿no? Es decir, separar completamente lo que es la promoción farmacéutica de la elaboración y de la aplicación del DSM. Yo la verdad que pienso que tiene más que ver con es decir, con un sujeto, es decir, con que ha habido un cambio social, por decirlo de alguna manera. Es decir, que realmente, bueno, esto por ejemplo lo decía Guillermo Rendueles cuando habla de que han desaparecido las redes comunitarias, en el sentido de que eran las redes que refrendaban al sujeto y le permitían constituirse, es decir, y que lo que refleja la DSM no es más que, bueno, que un sujeto posmoderno, volátil, que se mueve en un plano íntimo, pero que no tiene ningún tipo de mundo porque no tiene ningún tipo de referente, ¿no? Y que entonces, bueno, pues no se deja de hablar de la intimidad, pero la intimidad en realidad ha desaparecido porque pues es un mundo sin referentes externos que permitan un diálogo crítico y que permitan un compromiso y unos vínculos, pues no es posible claramente hablar de intimidad. Le parece que el DSM refleja en realidad todo eso, ¿no? Y que las modas psiquiátricas pues son como hipertrofias de este modelo de sujeto posmoderno. Yo pienso que hay razones como más inmediatas, es decir, la propia lógica de la consulta, ¿no? Es decir, la propia estructura institucional que limita y reduce los tiempos de consulta, que divide las funciones del equipo médico-social, yo qué sé, o que necesita un diagnóstico para poder realizar determinadas intervenciones. La SM tiene una finalidad administrativa y me parece que tiene que ver más bien, pues efectivamente, pues con determinada sociedad donde se han ido recortando y se ha ido precarizando otra serie de derechos que se hace a través del derecho a la salud, que ese derecho a la salud trabaja además con una representación de la locura o de la enfermedad mental que se basa en ese sujeto frágil. Y bueno, y que todos esos factores hace que al final pues, se produzca un proceso de medicalización de la vida cotidiana y sobre todo, y esto lo decía también Francis, que, que es un proceso un poco absurdo en el sentido de que no afecta igual a todos los grupos. Es decir, que curiosamente, pues igual los grupos que más necesitarían disponer de una serie de recursos al final son los que menos disponen de esos recursos y otros grupos que son más demandantes o que se mueven mejor dentro de ese sistema, pues son mejor atendidos. Es un poco esa sensación, pues efectivamente, de que está todo un poco selvático y con pocas respuestas, salvo de esta de vamos a mejorar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Por eso. Y sobre todo creo que hay que hacerlo en la práctica clínica, es decir, que nadie siga el DSM para hablar con alguien, porque es o sea, tener esa referencia para explicar o entender
con quién estás hablando es que es una cosa absurda, no, Claro. no sé. Decir, a nada que te sientes en una consulta y hables con alguien, es que ya te das cuenta que eso solo sirve para poner un diagnóstico en el informe con fines administrativos y ya está. Luego Eso es. están, claro, luego están pues todos los ensayos clínicos que tiene que hacer la industria farmacéutica pues para dentro de sus protocolos, para conseguir la aprobación de un fármaco, para conseguir una nueva indicación que tiene que pasar por unos diagnósticos también. Ahora, eh, eso valida aplicar este modelo para todo tipo de anormalidades o de desviaciones psicológicas. Pues no, en mi opinión no. Pues probablemente nosotros no estemos tratando con los mismos problemas que los médicos de atención primaria. Ujú. Yo quiero decir que las cosas que llegan a salud mental, aunque sea por la lista de espera, han tenido también un tiempo pues de una, que ese es otro trabajo que se puede hacer y que de hecho se hace, ver qué pasa con la gente que está en las listas de espera, ¿no? Pues mantener, o sea, es decir, ya se ha mantenido esa actitud vigilante y pues el malestar sigue estando ahí y por lo tanto pues hay que abordarlo, pero bueno, básicamente pues sí, son trastornos, te puedo decir los que llegan nuevos, reacciones adaptativas, es decir, reacciones de malestar frente a ciertas situaciones sociales, laborales, pues sobre todo relacionadas con problemas interpersonales o con problemas laborales o con otro tipo de pérdidas. Es decir, normalmente dentro de una consulta ambulatoria son los problemas nuevos que llegan. Este tipo de problemas pues, suelen entrar por otras vías diferentes. En cuanto a la forma que tenemos nosotros de, o cómo se enteran los psiquiatras de las novedades que van apareciendo, pues normalmente por la industria farmacéutica, es decir, por las visitas médicas y por los compañeros. Y bueno, los compañeros obvios son psiquiatras, claro, pero ¿y los visitadores farmacéuticos qué perfil tienen o qué son también médicos, psiquiatras o No, bueno, pues la verdad que no son psiquiatras normalmente. Yo sé que hay psiquiatras trabajando dentro de la industria farmacéutica, pero bueno, pues con otra finalidad. No sé si dentro de para desarrollar estrategias de marketing o bueno, para hacer estudios que las posibiliten. Algunos de ellos son farmacéuticos y otros, pues no sé lo que son, la verdad. No tengo ni idea. Lo que sí estuve, a mí ese tema me llamó no tanto por qué profesión tenían, como por qué porcentaje dedicaba, por ejemplo, la industria farmacéutica a marketing. Y dedicaba ahora no lo recuerdo, así que no voy a decir la cifra, pero sí recuerdo que me resultó llamativa, es decir, el porcentaje de dinero que destina directamente a la promoción. Concretamente, viendo un poco cómo se había ido implantando la industria farmacéutica en España, bueno, pues por otra historia, lo que sí que veía es que aquí básicamente lo que hacía era labores de distribución, muy poquitas de producción y desde luego prácticamente cero de investigación y desarrollo y que la mayor parte del dinero se iba a estrategias de marketing. El marketing farmacéutico pues es muy variado, o sea, tiene que ver sobre todo con la visita médica. Yo también en ese mismo contexto estuve buscando como manuales, saber qué se hacía la visita médica, un poco por saber. También puede venir alguien y contárnoslo, quiero decirte, no sé qué grado de libertad tendrá para hacerlo, pero vaya. Y, y bueno, pues ellos tenían fichas de clasificación de a quién valía la pena seguir, a quién no. pues Desde tienen el punto de filtrados? vista de la industria farmacéutica, tú trabajas para la industria farmacéutica.
Es decir, está Pero claro. ellos pueden acceder a datos sobre qué. No, bueno, van accediendo porque pues te van viendo el perfil, ¿no? Ellos tienen mucha experiencia, están muy curtidos o muy curtidas y entonces ellos van haciendo sus perfiles. Lo que pasa es que se confía en la ética de los médicos para hacer frente a ese conflicto de intereses. De hecho, ha sido un poco esa la solución que se ha dado a los conflictos de intereses. Ahora, en los ensayos clínicos, pues tú publicas quién tiene una Sí. financiación de la industria o quién la ha recibido y quién no, y se supone que, bueno, pues que hacer explícita esa información es suficiente para poder garantizar una cierta independencia. Ya te digo, la propia estructura del equipo terapéutico o el tiempo que tiene alguien de primaria para una consulta. Y dentro de cada comunidad, pues te podría decir que bueno, casi cada departamento de psiquiatría, no en cuanto a los tiempos, que son homogéneos para todos, pero bueno, sí que tiene unos estándares, digamos, un modelo de asistencia, una cultura, una tradición de la asistencia. En una de las comunidades en las que he trabajado, por ejemplo, pues podías ver a 21 personas en un día, pues un cuarto de hora para cada uno de ellas, media hora para la gente que llegaba nueva y nada, y sobre todo pues una consulta cada 3 meses. O sea, la estructura estaba planteada así. Pero claro, está planteada bajo ese modelo médico, Así es. directamente. O sea, ¿qué más tienes que hacer? Ya está. O sea, diagnosticas tal. ¿Que hay algún problema? Por eso te decía del equipo médico-social. Bueno, pues se deriva que algún problema social asociado, pues porque es una persona, bueno, pues o que no puede trabajar o que tiene que hacer algún tipo de trámite. Para que le pueda ser reconocida. Pues entonces se va a hablar con la trabajadora social. Bueno, que es que hay además, por ejemplo, que efectivamente pues el diagnóstico, como hablábamos antes, pues que al recibirlo pues ha generado una reacción o hay un factor, hay un desencadenante externo, estamos hablando de una reacción, pues al psicólogo también con tiempos. Pero y lo que cuesta mucho, es decir, sobre todo con estos tiempos y estas estructuras, poder hacer realmente una coordinación y tener en cuenta las necesidades y los intereses de las personas que vienen, de tal manera que al final los que se van quedando en el centro de salud son los que tienen que venir por alguna razón al centro de salud, en un marco que no acaba teniendo una finalidad terapéutica, sino que acaba teniendo pues finalidades de otro tipo. Es que es así. Claro. Es así, ¿no? Que vale, que son tareas también de la psiquiatría, pero que eh, eh, para mí son prioritarias otras, lo entiendo así. Y además, bueno, es decir, considero efectivamente que toda esa estructura y todo el sistema de la asistencia está basada en una práctica psiquiátrica que se define desde el diagnóstico y el tratamiento y que tiene todos esos problemas que yo he intentado así esbozar antes, ¿no? Aparte pues, de plantear esto que comentabas tú, de cuál es esa relación de un sujeto con su entorno. Es decir, el entorno lo sujeta, lo reprime, lo constituye, lo sostiene, cómo, de qué manera y de cómo y de qué manera pueden apoyar las políticas públicas a ese sujeto y a su comunidad de referencia y pues la atención individual, mm, fortalecer a ese sujeto, ¿no? Toda esa todo la expresión psicológica de los problemas laborales. Pues decía que hay que llevarla al sindicato. Bueno, yo no pienso que haya solo que llevarla al sindicato, yo creo que hay que llevarla al lugar de donde procede, que es esa empresa, y esa empresa, es decir, su departamento de recursos humanos, debería de estar implicado en la promoción de la salud mental entre sus trabajadores y de hacer ese soporte y de tratar de crear y de pues, entornos más sanos y más saludables. Es decir, yo se lo devolvería al origen y además lo relacionaría con la falta de derechos laborales. Entonces, es muy complicado. Yo creo que los diagnósticos, bueno, cuando son cajones desastre como las reacciones adaptativas, pues poca cosa se puede hacer con ellos.
más que a veces utilizarlos para poder dar periodos de descanso que le permitan a una persona reorganizarse y punto. Es decir, con o sin medicación. El problema es que muchas veces la medicación se tiene que prescribir para poder justificar ese Sí, periodo de descanso. Es decir, puede mantenerse así una temporada, pero luego hay otra serie de procedimientos administrativos que van a bloquear esa baja laboral. Punto. o sea que el tratamiento farmacológico es condición necesaria para Esa poder es una obtener. buena pregunta. En teoría no es una condición necesaria. En la práctica suena como que sí. En la No sé si he práctica, entendido. sí. Ya. Sí, sí, a ver, ya pues sí, la verdad que en la práctica sí, sí, si tu baja se prolonga demasiado. Yo no sé muy bien cómo y de qué manera se podría justificar, es decir, se podría, pero bueno, pues quizás sería algo para ver y para buscar. Es decir, dentro de los informes de la inspección médica, a ver qué hace con estos casos. Yo tampoco creo que haya mucha gente que se arriesgue. O sea, lo que te quiero decir que, o que simplemente se permita, ¿eh? Ahora, yo sí he visto a médicos de familia dar bajas prolongadas porque alguien lo necesitaba para reorganizarse y punto, y ya está. Y Ujú. darlas. Y se acabó. Y muy bien, quiero decirte, además normalmente es No, gente que ha ido muy bien. Es que no, ya está. Bueno, pues porque se necesitaba ese tiempo, no se contempla laboralmente, ¿vale? Pues eso sí que parece una intervención preventiva, ¿no? En ese caso. sí, 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 sí. Luego, efectivamente, bueno, el tema se empieza a volver más y más complejo, ¿eh? Pero vaya, sí, pero vaya, es una buena pregunta y estaría bien ver qué pasa. Sí. Es que hay gente que realmente, probablemente no lo sé, en mi experiencia, que se pueda atar bien a este modelo diagnóstico y tratamiento y que le vayan muy bien las cosas y esté muy contento. Aún así, yo pienso que en algún momento va a haber algún problema en la elaboración del diagnóstico. Pues porque la representación de la locura es la que es a nivel social y ya podemos hacer programas antiestigma y patatín, patatán, que digamos que hay como una comunicación como muy fuerte, que es toda esta en términos de enfermedad, por otro lado, que dificulta enormemente el poder tener una representación heterogénea, diversa, o que parta más de la diferencia, ¿no? De lo que es la enfermedad mental. Entonces yo pienso que en algún momento este tipo de preguntas van a aparecer y esto va a tener que ser abordable. Hablo, es decir, incluso en estos casos que pueden llegar a ajustarse muy bien. Y luego hay pues toda una masa de niños que han caído ahí y que reciben ese diagnóstico pues porque alrededor de él hay expectativas muy diferentes. Y entonces, por eso decía esto, que es tan importante esto que decía Susan Ritzer de ver cómo se diagnostica y qué pasa después con los diagnósticos, eh, porque hay que tener en cuenta, ¿no?, qué efectos va a tener en según qué grupos de personas. Entonces, cuando tú no haces esa diferencia y simplemente aplicas un modelo porque tienes o trabajas dentro de una estructura que está preparada para trabajar sobre ese modelo, es decir, pues ya está. O sea, todo eso desaparece. Entonces yo creo que, no lo sé, yo ya te digo que a ellos, aparte de que ha aumentado, y es verdad, lo decía este Francis y lo refleja las estadísticas, ha aumentado el diagnóstico de trastorno de hiperactividad y falta de atención. El tema es qué pasa luego, bueno, pues cuando son adultos, ¿no? Es decir, yo entiendo que, bueno, pues que se pueda utilizar una medicación para mejorar el rendimiento escolar o la impulsividad de algunos críos en casos súper seleccionados, que era lo que pasaba antes. Ahora ha cambiado de nuevo el umbral del diagnóstico y entonces ahí se empiezan a mover todo tipo de representaciones, ¿no? Es decir, alrededor pues, de lo que puede ser un rendimiento escolar diferente. Es que estamos un poco otra vez en lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues si un chaval más inquieto
pues no pasa nada, decir, pues que se quede un año más en el colegio y ya está, o que, pues, o tratar de ponerse a funcionar con medidas conductuales. No quiero poner, es decir, frivolizar, porque es que luego te encuentras a gente que lo pasa muy mal y que es verdad, es decir, con todas estas situaciones, todos estos diagnósticos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay sitios donde se trabaja, bueno, pues con más perspectivas, y hay sitios donde el modelo es ese, y pese a que el modelo sea ese y en teoría es suficiente, es decir, y incluso reconociendo que las cosas van como dicen ese modelo, yo creo que ahí se ponen en juego, en función ya de los grados que tú tengas del trastorno, Mm. pues un montón de representaciones que hay que trabajar, pues son problemáticas, ya está.